Buenas tardes, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos aquí de nuevamente, aquí con el hermano Trujillo y el hermano Sione Bardales. Sione Verdales. Bienvenido, hermano, bienvenido. Él empezó también allá a acompañarnos, pero él está en los viernes. Yo desafortunadamente no puedo venir en los viernes, pero aquí estamos los domingos fielmente y esperemos que este día sea de bendición, hermano. Vamos a estar hablando de la Pascua, al mismo tiempo vamos a estar hablando del cumplimiento de nuestra redención en Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos vino y nos compró con su propia sangre. También vamos a estar hablando de eso, señor, amigos, pero en estos momentos vamos a estar hablando también de unos versículos que nos enfocan a la muerte de Jesucristo, que era necesario que Él muriera por todos nosotros para que nosotros fuéramos salvos y nos quitara del pecado que viene desde Adán y Eva también, ¿verdad? Y también vamos a estar aquí hablando también, hermano, de cómo es tan importante de que ustedes reciban a nuestro Señor Jesucristo para que el día que resucite, también resucitemos con Él. No estemos muertos para siempre, porque hay solamente dos caminos, la muerte eterna y la vida eterna. Así, aunque nosotros nos muramos, sabemos que realmente algún día vamos a levantarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos, hermano, también tenemos el privilegio también para nosotros sabemos de que si creemos bien en Cristo, tenemos el privilegio también de algún día morir, pero también, nuevamente lo repito, a ser resucitados. Pero para nosotros el morir es ganancia. Para muchas personas tienen el miedo de morir, pero les recomiendo, hermanos, que si usted se habló esto en esta mañana, de que si usted tiene miedo de morir, es porque algo no está bien entre usted y Jesucristo. Es tiempo de que usted se acerque a Él, acepte a Jesucristo, acepte que Él murió por nosotros, y este día fue el día de resurrección desde hace más de 2000 años, ¿verdad? Amén. Entonces esto viene desde hace muchos años para que usted le da tiempo, pero usted también no se tome mucho tiempo, porque el mañana no lo tenemos asegurados, hermanos. Entonces les invitamos a que ustedes mediten en lo que vamos a hablar ahora, y qué importante es de que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida para que tenga vida eterna en el futuro, mis hermanos. Amén. Le voy a dar chance aquí al hermano Rodolfo Trujillo, que él va a empezar a dar los anuncios. Amén. Y de ahí empezamos. Amén. Gracias, hermano. Qué bendición tener una vez más, hermano Armando. Pues gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más nos da de estar en este programa, los beneficios de asistir a la iglesia. Y hoy trataremos un poquito más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que hoy celebramos la resurrección, en lo cual estamos más que agradecidos con Dios, porque no es el solo hecho de que el viernes pasado hablábamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tercer día, Él ha resucitado, y esa es una victoria que Él ha mostrado, que Él no quedó en la tumba, sino que Él resucitó venciendo a la muerte y dándonos por cumplido también a nosotros la esperanza de vida eterna con Él, y nosotros tener también vida eterna en aquel lugar que Él está preparando para nosotros. Así que es una gran alegría la cual podemos estar recordando, y podemos también estar celebrando que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En esta hora, antes de iniciar con el tema que ya mi hermano creo que lo ha dado, es la resurrección, pero es el cumplimiento de nuestra redención. En esa muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahora mismo la resurrección de Jesucristo, ya es la que nos ha dado el cumplimiento completo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo estas últimas palabras, cuando dijo que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Cuando le dieron el vinagre y Él lo tomó, Él lo hizo cumpliendo la palabra y dijo: consumado es decir, es completo. Se ha terminado la obra que se inició, y en ese momento nosotros recibimos la esperanza de vida eterna. Quiero dar algunos anuncios, hermanos, en este momento, lo cual es programa a programa. Quiero hacerlo porque tenemos ministerios, hermanos, en los cuales usted que se encuentra en el área de Oklahoma City y tal vez no tenga un medio de transporte, tenemos el ministerio de nuestros hermanos en algunas vans en los cuales pueden proveerle medio de transporte, y usted puede llegar a la iglesia, y de igual manera al terminar el servicio se le puede dar su transporte de regreso. En este ministerio, hermanos, se encuentra el hermano Andrés Ávila y su esposa al 405-652-2741, 405-652-2741. También se encuentra nuestro hermano Ángel Aguilar al 405-668-3549, 405-668-3549. Por igual se encuentra también nuestro hermano Rolando Chávez al 405-760-6015, 405-760-6015. Y también se encuentra nuestra hermana Teresa González al número 405-501
8016, 405-501-8016. Esos son los hermanos que están a cargo de este ministerio de las Vens. No tenga pena de llamar, ya que el ministerio está para que se eche mano de él y usted pueda tener ese medio de transporte. También tenemos el número telefónico de nuestro pastor Santiago Merlo. Si usted tiene alguna pregunta o quiere preguntarle cualquier cosa que usted tenga alguna duda, hermanos, queremos compartirles el número telefónico y queremos hacerlo, hermanos, para que también usted pueda estar llamando o pueda estarse comunicando. La dirección de nuestra iglesia bautista, antes de darle el número, es 5728 Southwest May Avenue, aquí en Oklahoma City. Estamos justamente en la esquina de la 59 Sur y la May. Así que el número telefónico del pastor es el 405-664-1323. 405-664-1323. También, hermanos, queremos compartirles la página web de nuestra radio, que es www.radiobautistacalvario.com. Usted puede buscarnos ahí, hermanos, y puede escucharnos las 24 horas del día. Puede también sintonizarnos por la aplicación TuneIn. Baja la aplicación TuneIn y ahí también nos busca como 93.9 FM Radio Calvario, en lo cual también ahí tiene un logo que dice una iglesia o una radio, diferente. Entonces también búsquenos por YouTube y por Facebook como Iglesia Bautista El Calvario de Oklahoma City, y así también usted puede buscarnos e escucharnos por las diferentes plataformas. Así que es una gran bendición poder tener todos estos medios que Dios provee. Y claro, poder llegar hasta su hogar, hasta su vehículo, a su trabajo, donde quiera que usted tenga un electrónico que pueda usar cualquiera de esas plataformas. Es una bendición que Dios provee y queremos, claro, ser de bendición para su vida y que podamos llegar al último rincón donde la palabra de Dios muchas veces no podemos ir en persona, pero la tecnología Dios la permite para usarla. Y ahí usted que nos escucha, ponga atención, preste su oído, tiene un lapicero, una hoja para anotar alguna cita que le llame la atención y que usted pueda recordar todo lo que nosotros que hemos conocido al Señor nos ha dado esperanza, nos ha dado ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que hemos recibido solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, la resurrección, que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre profecías del Antiguo Testamento y ahora mismo cumplidas en el Nuevo, y en nosotros ahora en día celebrándolas y recordándolas, porque sabemos que en ellas hemos tenido esa esperanza. Amén, Así amén. que unas palabras para mi hermano Sioni en este momento, para que él también dé unas palabras, y si tiene alguna cita que él quiera continuar enseguida dando, hermanos, estamos con el tiempo ya iniciando en este momento, hermano. Gracias, hermano. La verdad es que es para cada uno de nosotros como cristianos sumamente emocionante pensar en este evento, porque Amén. este evento es lo central, es realmente, por así decirlo, la evidencia clara que Dios nos deja de haber vencido la muerte. Amén, amén. Creo que todos y cada uno de nosotros, sin ese evento, como cristianos, no estaríamos en nada. No. En realidad, si lo vemos desde este punto de vista, el problema más grande que tiene la humanidad y el no creyente hoy por hoy es qué va a pasar después de la muerte. Muchos no tienen la esperanza hoy en día. No saben ni para dónde van, y todos, si hay algo que tenemos seguro, es que vamos a morir. Y de eso nadie lo Entonces, cambia. Cabal. Y entonces, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede? Muchos se pueden estar preguntando hoy y no saber, pero hoy en este estudio probablemente se van a dar cuenta, y esperamos que Dios les hable y les muestre el verdadero significado de la resurrección de Jesucristo, lo que un día como hoy sucedió hace muchos años atrás, y Dios dejó evidencias, y lo podemos encontrar en la Biblia, de la resurrección de Jesucristo. Pablo decía, y si no resucitó Jesucristo, vuestra fe es vana, y aún así estáis en vuestros pecados. Pero en realidad Jesús nos mostró que Él venció la muerte Amén. y que resucitó para darnos vida eterna. Y un día vamos a estar con Él. ¿Y cómo podríamos estar con Él? Podría preguntarse alguno de los que nos escucha. Creyendo en Él, creyendo en su sacrificio y en lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros al tomar nuestro lugar en la cruz y pagar la deuda de todos nuestros pecados. Muchos, y a lo largo de la vida hemos escuchado que tenemos que hacer una cosa, que tenemos que hacer la otra, pero en realidad Jesucristo lo hizo Por nosotros. todo. Lo hizo todo. No hay nada más que hacer, más que creer en ese regalo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz y venció la muerte. Amén. O sea,
quien no se sienta victorioso con esto es porque aún no le conoce. Y lo invitamos a que lo conozca y que se dé cuenta de la riqueza y ese amor tan grande que hay en Dios, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Gloria al Señor, hermanos. Una gran bendición poder tener esa gran alegría y alegrarnos, como usted dice, hermano Sioni, porque sí es una gran alegría para nosotros, hermanos, que hemos descansado en ese sacrificio y ahora ya no nos basamos en lo que nosotros podamos hacer, no nos basamos en nuestra capacidad física, mental o educada de cualquier clase social que nos encontremos o seamos. No nos basamos en nada de eso, sino solamente en el sacrificio que ya hizo Jesucristo. Dejo un tiempo con mi hermano Armando para que él exponga algunas citas que él tiene en este momento y vamos a dar inicio en este momento. El cumplimiento de nuestra redención en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Hermanos, vamos a estar hablando, hermanos, de unas citas que saqué que están envueltas en la resurrección y en la vida de Jesucristo, Amén. en lo que Él vino y lo que tuvo que hacer para que nosotros fuéramos salvos. Y en una de ellas va a ser que va a estar en Génesis 3:15, si se le gusta apuntarlo, ¿verdad? También vamos a estar en Génesis 3:4, habla del demonio, cómo Satanás vino, se le presentó a Eva y le puso cizaña para que ella cayera, ¿verdad? Y también vamos a estar hablando en Lucas, cuando Jesucristo fue tentado por el Espíritu Santo y fue al desierto, pero también ahí Jesucristo fue tentado por la serpiente que se representa a Satanás, ¿verdad? Y ahí es cuando Él, por su gracia y amor hacia nosotros, no le hizo caso al demonio, lo rechazó. ¿Sí me entiendes? Y ahí fue cuando fue el cambio, que cuando Eva estaba entró en pecado, entró por el Satanás, que era una serpiente que representaba a Satanás. Ella le hizo caso, pero aquí Jesucristo en el desierto, Él no le hizo caso por amor hacia nosotros. Entonces vamos a hablar en eso, va a estar en Lucas 4:13 y también va a estar en Mateo 4, del 1 al 11. También vamos a estar hablando en Romanos 3:24, que habla de la redención, el significante mediante su redención. Vamos a estar hablando en eso. También vamos a estar hablando en Juan 11, 25 y 26, donde dice, yo soy la resurrección y el que cree en mí morirá. Vamos a estar hablando en eso también. Vamos a estar hablando un poquito de ellos también. También vamos a estar hablando en el Apocalipsis 5:8, donde somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿Verdad? Entonces, una de las citas que vamos a estar hablando, hermanos, para cuando llegue mi tiempo, me voy a enfocar en ellos y hablar de ellos un poquito más, hermanos. Aquí le vamos a pasar al hermano Rodolfo. Amén. Gracias, hermano. Si está listo. Amén. Hermanos, qué gran bendición poder estar reflexionando sobre esto, ¿verdad? Que son profecías en lo cual, con el tema que tenemos, el cumplimiento de nuestra redención, hermanos, estamos basándonos en algo que se profetizó, en algo que ya era algo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y quiero iniciar, hermanos, con una cita que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice así, mis hermanos, y me puede acompañar con su vista si tiene su Biblia, y si no, pues con su oído muy atento, y dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En esta profecía, hermanos, podemos ver que Dios, ya habíamos compartido un poco el día viernes en Isaías capítulo 53, donde vemos cómo Dios manda a su Hijo, ¿verdad? Jesucristo, y Él como un cordero va al matadero sin abrir su boca. Él es menospreciado, es de una manera y otra, hermanos, llevando el pecado, llevando el castigo de nuestra maldad, de nuestro pecado, y Él no abrió su boca. Y en este momento, hermanos, son profecías que se están dando a través de Isaías para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, que está esperando al Mesías, que está esperando al Salvador, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo. Y en esa profecía, hermanos, está ahí ya declarado cómo Él vendría y tendría, ¿verdad?, que pasar por la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver, hermanos, aquí cuando Jesucristo está en Getsemaní con sus discípulos, hermanos, en Lucas capítulo 22, verso 40, dice así, cuando llegó a aquel lugar, Él les dijo, orad que no entréis en tentación, y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y aquí Él está poniendo una oración, ¿verdad?, delante del Padre, el cual ya le había dado un mandato, ya Dios había expuesto mandar a su Hijo, el cual Jesucristo estaba en este momento a punto de ser entregado.
y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos que Jesucristo, aún en humanidad, en la carne, Él vino y se entregó, hermanos, pero Él aún así está como hombre pidiéndole al Padre, si fuera posible, que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Señor, hermanos, ya lo sabemos, estaba aquí, hermanos, como profecía, que Él vendría y estaría entre nosotros y que Él sería Dios con nosotros. Entonces, hermanos, son profecías que se cumplen del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y aquí solamente empieza, hermanos, cuando Jesucristo ya está a punto de ser entregado. Él está en el momento, podemos decir, ya de ir a la cruz, y está poniéndose en las manos, pues, del Padre, para que sea hecha la voluntad, verdad, del Señor, la cual ya ha sido expuesta. Y entonces también quiero, hermanos, compartir otro versículo donde vamos a ver cómo Dios ha mandado desde el principio en Egipto. En Oseas capítulo 11, verso 1, dice así. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí vemos que venía a través de Egipto el pueblo de Israel, el pueblo hijos de Jacob, hermanos. Entre Judá viene la descendencia, y ahí viene, hermanos, David. Después de David, hermanos, la descendencia de David viene y nace Jesús. Y entonces un ejemplo que damos acerca de Jesucristo, que venía de ahí, hermanos, que Jesucristo vendría por profecía de parte de Dios. Entonces dio voces, Lucas capítulo 18, verso 34, hablando del que le llamó a Jesús, diciendo, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí se está refiriendo Jesús, hijo de David, era, hermanos, de donde salió, como dice en Oseas, de ahí dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Son profecías en las cuales hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, hermanos, que nos están apuntando directamente a Jesucristo, pero en ese momento muchos de los del pueblo de Israel, muchos de los escribas, muchos de los fariseos no entendían, no comprendían, aun cuando Jesucristo se encontraba entre ellos, y ellos no veían a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que venía a morir como Cordero de Dios para perdonar nuestros pecados, y ellos mismos fueron los que cegados lo entregaron, ¿verdad?, a la cruz. Vemos, hermanos, también en Salmos una profecía más, capítulo 8, versos 5 y 6, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y la confirmación en el Nuevo Testamento dice en Hebreos capítulo 2, versos 6 y 9, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, en este momento aún podemos ver que el cumplimiento de la palabra de Dios se está llevando a cabo y nos da a nosotros la confirmación de lo que Dios ha prometido, hermanos, que todo lo que Dios nos promete en su palabra, si no se ha cumplido, hermanos, se va a ir cumpliendo al pie de la letra. Amén. Y nosotros estamos confiados en que Dios, como dice su palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombres para que se arrepienta. Entonces son profecías, hermanos, que nos dan a nosotros la paz y la tranquilidad de que lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ha cumplido viniendo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ahí nosotros, hermanos, sabemos que Dios está, ¿verdad?, trayéndonos a nosotros esperanza, nos está trayendo redención a través de Jesucristo, y se ha prometido que así como Él murió, resucitó para darnos a nosotros la vida eterna, tenemos la seguridad que así como se ha cumplido paso a paso la palabra de Dios, nosotros también vamos a estar en la presencia del Señor, hermanos. Amén. Así Amén, es, hermano. Así es. Aquí en Salmos 16:10 dice, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Él lo quedó en esa tumba. En Isaías 53:10 y 11 dice, después de su muerte, verá linaje y vivirá por largos días.
Amén. ¿Qué hombre después de que muere puede ver su descendencia, puede ver su linaje? Ujú. Solo Dios mismo, solo Jesucristo. Aquí hay una evidencia bien clara. Y luego me llama poderosamente la atención pasajes como este, Mateo 16:21, dice, Jesús estaba anunciando varias veces que resucitaría al tercer día. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Resucitaría. Ahora, si él, siendo un hombre, si muchos pensaron o piensan que él era un hombre nada más, ¿cómo podía ver al futuro? No hay nadie que pueda ver el futuro. Muchos pueden decir que lo pueden ver, pero ninguno como él cumplió tal cual cada una de las cosas que dijo que sucederían. Todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Amén. Y se sigue cumpliendo. Así es. Y todo lo que prometió y sigue prometiendo, si no se ha cumplido, como decía el hermano hace poco, se va a cumplir. Podemos confianza tener es que se va a cumplir. esa certeza de que él cumplirá a detalle todo lo que nos prometió. Así es. Si no nos hemos ido antes, si él no viene antes por nosotros, nos va a resucitar. Amén. Y estaremos con él por toda una eternidad. Por eso Ujú. mencionaba al inicio, qué gozo, qué alegría es saber que nuestra esperanza, como nos enseñaban hoy temprano, es en él. Amén. La muerte no tiene poder. Este cuerpo puede morir y Amén. puede desaparecer y dejar de funcionar, pero nuestra alma, nuestro ser, va a estar por toda una eternidad con Jesucristo, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros en esa cruz. Así es, amén. Amén, hermano. Así. Entonces yo voy a entrar, hermanos, ahorita en unas citas, hermanos, de dónde entró el pecado y de dónde viene la salvación. Amén. Nosotros sabemos mucho la historia de Adán y Eva, que por ellos entró el pecado, Ujú. pero por Jesucristo vino la salvación. Así Y es. todo eso ya venía desde el Antiguo Testamento, que iba a venir ¿cómo le dicen? Por cuanto por un hombre entró el pecado, Por el otro entró la salvación, pero Jesucristo. nuestro Cordero iba a entrar la salvación, Amén. ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de Génesis, hermanos, donde habla de dónde la serpiente representa, más bien el Satanás representa a la serpiente, ¿verdad? Y vamos a estar en Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza. Aquí habla de cómo Jesucristo, o cómo Dios la va a pisotear aquí cómo Jesucristo le iba a pisotear. No, vamos a entrar ahorita en la historia de Mateo, Amén. que es donde yo quiero enfocarme un poquito más. Ujú. Está un poquito más en eso. Está de Mateo 4. También va a estar, la misma historia está en Lucas, como lo encuentren ustedes más fácil, pero es la misma historia. Está en Mateo 4 del 1 al 11 o Lucas de 4 del 1 al 13, ¿verdad? Y vamos a empezar en esto, dice Lucas 4, versículo 11, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, nuevamente, el tentador, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculos del templo y le dijo, eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tu piedra. Pues Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y todo el mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí en este momento, cuando Satanás le ofrece todas las riquezas del mundo a Jesucristo para que él
aceptar eso, pero él por amor hacia nosotros, él sabía que él a dónde iba, porque él, se le reveló que él iba a ser crucificado, él ya sabía dónde tenía que ir, lo que tenía que pasar para que fuera él salvo. Entonces, gracias a él, él podía, como dicen, como a Eva, se fueron a lo que más les agradó en la carne y ellos lo aceptaron. Aquí Jesucristo podría haber eso, pero no lo hizo. Entonces estamos hablando de cómo acá en Génesis la serpiente tenta a Eva y a Adán, y aquí también la serpiente representando a Satanás, tentando a Jesucristo para que agarrara todas estas riquezas, ¿verdad? Pero Jesucristo Tenía un propósito. tenía un propósito, Jesucristo lo rechazó. Y vamos a estar hablando también, hermanos, ahorita vamos a estar leyendo en las citas que el hermano Rodolfo me mandó, van a estar en Isaías del 53, del 1 al 12, ¿verdad? Y en Isaías dice, en el 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y yo saqué una cita aquí, donde está en Juan 11:25. Gloria a Dios, amén. Déjenlo encuentro, aquí va a estar, los tengo enumerados, pero a veces se nos pasa. Aquí dice, va a estar en Juan 11, 25 y 26. Aquí está del número 11. ¿Te lo leo, hermano? Sí, léalo, por favor, si lo tiene. Porque aquí... Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Ahora mi pregunta es para ustedes, hermanos, los que están Amén. oyendo. ¿Ustedes creen en eso? ¿Que si viven, vivirán o si mueren? ¿O qué es lo que creen ustedes? La mera verdad, hermanos, si no creen en Jesucristo, créanme que van a ir a la muerte eterna. Así es. Entonces usted tiene que hacer un cambio en sus vidas, aceptar que murió Jesucristo y vino a morir por nosotros, ¿verdad? También vamos a leer un poquito de que ahí mismo va a estar en Isaías 53, 3, me brinqué al 3, dice. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esa vamos a leer, saqué una cita donde está en Mateo 26, 55 y 56. Vamos a estar Mateo 26, si lo encuentra. 55. Mateo 26, 55 y 56, si lo puede leer, hermano. Okay. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. Exactamente, aquí ellos se escondieron de cuando fue entregado por Judas. Ya que vieron que lo arrestaron a Jesucristo, ellos se escondieron. Entonces aquí ellos están hablando que ellos menospreciaron y desecharon a Jesucristo, ¿verdad? También, o sea, y también saqué otras citas que está en vamos a leer Isaías 53, 4, pero en la cita que saqué, hermanos, va a estar en Juan 19, 32 y 34. Vamos a leer el 4 que dice, ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 4. Y vamos a leer la cita que está en Juan 19, 32, 34. La tengo. ¿Lo puede leer, hermano? Sí. Qué bueno. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas de los primeros y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Exactamente, hermano. Esto era necesario, hermanos, que sufriera eso. Antes, esto que no, los soldados, los que estaban colgados con Jesucristo, les quebraron antes los pies a las Malhechores. personas, a los malhechores. Y nosotros, gracias a Jesucristo, desde que Él vino, pararon todo eso. Pero si no hubiera venido nosotros, a Él, a nosotros fuéramos quebrados de nuestras piernas. Deberíamos en su lugar. Deberíamos Porque Él estar puso tomando su ese lugar. Deberíamos Y es que es una muerte terrible la que sucedía en ese momento, porque él estaba colgado y servía hasta cierto punto de apoyo, nada para más. que ellos pudieran tener, no sé si algunos se lo pueden imaginar, es como un respiro que tenía así como para poder medio llenar los pulmones de aire, y lo que hacían era quebrar sus piernas para que no pudieran hacerlo y terminaban realmente, no sé si a usted de repente esta comparación puede sonar, es como, no sé cómo le dicen por acá, pero en mi país le dicen pajilla o popote, creo que le llaman en otros lugares, uno puede tomar agua por ahí. Ujú. Entonces, si está líquido, si solo es agua, se puede. Pero ¿qué sucedería si de repente tocara aspirar aceite? No, pues ahí. No se puede, quedaría trabado. Ujú. Algo así pasaba con el corazón. O sea, la sangre al no tener oxígeno, porque no puede respirar, no tenía oxígeno, se volvía más espesa y era un dolor terrible. Entonces lo que estaban haciendo era justamente eso, pero en el caso de Jesús no fue necesario, No fue necesario. porque ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Era una muerte cruel la que estaban generando, y las muertes más terribles para ese momento. Muy, muy fuerte. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya no tenemos que pasar por Amén. eso. Así Ven, es. gracias a su gran misericordia, Él vino y limpió todo eso. Amén. Ya no somos esclavos. Él, sin haber cometido ni una Ningún sola falta, falta. pasó por nosotros. O sea, nosotros, honestamente, no podíamos. No había manera que nosotros pudiésemos en algún momento justificarnos o poder cumplir ese requisito de pagar la deuda de todos nuestros pecados. Exactamente. Porque nosotros hemos pecado. Él no pecó ni una tan sola vez. Ni Cargó nuestra deuda Amén. para siempre. Y por de siempre. una vez y para siempre. Y por su sí. pago completo. Por Exactamente. eso lo dice ahí en su palabra, tetelestai, consumado Consumado. es. Consumado es. La deuda fue pagada en su totalidad. Ujú. Ujú. Exactamente. También, hermanos, voy a leer Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. ¿Verdad? Aquí, no sé si ustedes, hermanos, no saben, bueno, si ustedes se ponen a pensar, aquí la palabra oveja se menciona en varias escrituras de la esa, pero aquí donde yo me puse a pensar, digo, bueno, ¿por qué no lo pusieron como borrego o chivo? Bueno, si ponen a un chivo, hermanos, ustedes saben que los chivos son muy desobedientes, muy desobedientes. Ellos están, por naturaleza, tienen los cuernos para atrás. Entonces, los que hemos tenido chivos o hemos visto chivos, sabemos cómo actúan ellos. Ellos meten la cabeza por el cerco y se les atoran los alambres. Entonces, ellos no pueden salir y están grite. Y son muy gritones. Pero los quitas y a los 5 minutos ahí están otra vez de nuevo. Entonces, por eso yo pienso, aquí a Jesucristo le ponen aquí como un cordero manso. Y nosotros somos las ovejas que nos descarriamos, pero gracias a nuestro Cordero, Él es el que nos guía, Amén. ¿verdad? Entonces es donde aquí dice que todos somos descarriados como ovejas. Pero sí es verdad, nosotros nos descarriamos, pero también necesitamos de un buen pastor o un buen cordero, ¿verdad? Entonces es una de las citas que yo saqué para que ustedes más o menos pensaran y se analizaran por qué le dicen el cordero. No sé si ustedes también han visto un cordero cuando lo llevan al matadero. Él lo agarran del pescuezo y no mueve, le meten el cuchillo y no mueve, no se mueve, no grita. Entonces yo pienso que también todo eso tiene que ver en algo, ¿sí me entiende? Por eso le dicen el Cordero de Dios, ¿sí me entiende? Y también vamos a estar hablando, hermanos, en la historia vamos a leer Isaías de 53, 7 y 10. De 7 al 10 vamos a leerlo esta vez. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Inmundeció y no abrió su boca. En el 8, vamos a ver. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice en el 9,
y Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es de lo que estaba hablando ahorita el hermano. Él nunca habló después de los golpes y no dijo nada. Así estaba soportando los golpes desde un principio. Él fue callado y nunca dijo nada. Amén. En el 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento cuando haya puesto su vida en expansión. Por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Y aquí es donde yo saco un versículo de que está en el Apocalipsis, hermanos, donde todos, va a estar en el Apocalipsis, donde habla aquí de cómo somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y está en el Apocalipsis 5, del 8 al 9, dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. Y todos los linajes y lengua y pueblo y naciones. Aquí Amén. está diciendo que Él murió por Amén. todos nosotros. No importa la lengua, no importa, nada importa aquí. Él vino a salvarnos a todos, Amén. al que le recibe. Amén. Al que le recibe. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que ustedes acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y que también cuando Él murió y resucitó era necesario que Él resucitara. Era muy necesario que Él resucitara, porque si no resucitara, en vano fuera su muerte. ¿Sí me entienden? Y también voy a leer una cita que está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El 16, muy importante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompetas de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que nosotros que morimos en Cristo, cuando Él venga de nuevo, vamos a ser uno de los primeros que resucitemos con Él, que despertemos con Él. Más, si usted no ha aceptado a Jesucristo, hay peligro, hermanos. Amén. Hay peligros que usted duerma para siempre. Por eso está la muerte eterna y cuando mueren, para que nunca van a despertar. Por eso, hermanos, los invitamos de que abran su corazón para Jesucristo y para el Espíritu Santo, porque Jesucristo está en los cielos, pero abran su corazón para que Él obre en sus vidas, hermanos. Él es el único Salvador, el único que vino y murió y padeció de dolores, cachetadas, de todo, tuvo que pasar Él por amor hacia a usted y hacia mí. Si usted no lo acepta, hermanos, créame que no va a resucitar algún día con Él. Amén, Cuando Él venga por nosotros. Gracias, hermanos. Gracias por esas citas que he compartido. Gran bendición. Amén. Son profecías de la palabra de Dios, hermanos, que ya ahora vemos el cumplimiento de nuestra redención. Dios ha prometido en su palabra que Él nos levantará y nos llevará a aquel lugar que ha preparado Jesucristo. Mismo dijo también a sus discípulos que no nos turbemos, creemos en Dios, creemos también en Él. Y Él dijo muy claro que Él iría a preparar un lugar para que donde Él está, hermanos, Ahí nosotros estaremos. también estemos. Qué alegría, hermanos, tener una promesa de alguien que hemos visto en el Antiguo Testamento profecías y que ahora en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento paso a paso, tiempo a tiempo. Y ahora, hermanos, nosotros hemos recibido la promesa de que así como Él resucitó,
nosotros también resucitaremos en aquel día para la gloria del Señor, y dice que estaremos por siempre y para siempre con Él, hermanos. Quiero leer también, hermanos, en Hebreos capítulo 2, verso 9, donde vemos ahí la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y quiero leerlo, y dice así, hermanos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, era ya por parte de Dios destinado y promesa de Dios, profecía, que la muerte de Él sería, hermanos, para muerte, dice, gustase la muerte por todos. Es decir, usted que me escucha, usted que se encuentra ahí en su hogar, ahí en su vehículo, ahí tal vez en el parque con su teléfono, con su computadora, en su oficina, donde quiera que se encuentre, Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted tuviera vida eterna. Esa redención es para todo aquel, como decía mi hermano en la profecía, en la palabra del Señor, todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree que Cristo murió y resucitó, que Dios le levantó entre los muertos, dicen Romanos, este tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor muy claro que con el corazón se cree para justicia. Es necesario que usted crea, que usted tenga fe, pero lo más importante enseguida es que usted confiese con su boca para salvación, que usted confiese al Señor como Señor y Salvador de su vida y Redentor, el cual le redimió, que significa que compró su vida a precio de sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz para perdonar sus pecados y ahora usted tener libertad de la condenación. La Biblia nos dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación ahora para los que están en Cristo. Usted que ha creído en Cristo, que ha puesto su confianza en el sacrificio de Cristo, usted no tiene más condenación, usted no tiene nada que temer el día que muera, porque ese día será la victoria, como lo decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, más el morir, me decía él, es ganancia. Qué bendición tener esa esperanza, esa paz, esa tranquilidad de que sean pocos días, de que sean muchos días que usted viva, que usted tenga la tranquilidad que un día llegará a la presencia del Señor, y si es pronto, más pronto llega el Señor, y si es más tardado, pues también vive para la gloria del Señor. Así que, hermano, le dejo más tiempo a usted, mi hermano. Mi hermano, estaba meditando en lo que compartía el hermano recién, que estaba en Mateo 4, el 3 y el 6 particularmente. Bien interesante que el enemigo viene y le dice al Señor, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Vean qué interesante. Y ya les voy a compartir por qué meditaba en esto. Y luego le vuelve a decir en el 6, el verso 6, 4, 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, en varias oportunidades, Él trata de desacreditar quién es Jesucristo. Exacto. La identidad y quién es Jesucristo. Va a seguir tratando de desacreditar también hoy en día la resurrección de Jesucristo, de lo que estamos hablando. Y lo va a tratar de hacer con nosotros, con todo aquel que nos escucha, porque no quiere irse solo. Exactamente. Quiere que hoy, muchos no escuchen, pero si algunos están escuchando y creen, y hay evidencias en la Biblia de una forma bien clara. Les voy a dejar algunos pasajes que ustedes pueden ir a buscar por tiempo. De repente no los vamos a leer, pero les dejo. Pueden leer Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21. Testimonios directos de los discípulos, de la tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado. O sea, si ustedes lo ven, evidencias históricas de la resurrección. Los historiadores saben que Jesús lo hizo. Amén. La tumba está vacía. Así es. Exactamente. Esa tumba vacía por amor a cada uno de nosotros, porque venció la muerte. Y es interesante que nadie, ni aún a la fecha, puede decir que encontró el cuerpo de Jesucristo. Nadie lo ha encontrado. El sepulcro fue custodiado en aquel tiempo. Y lo vamos a ver aquí rapidito. Dice Mateo 27, del 67 al 62. Dice, al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos que lo que dijo este mentiroso, dice, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Pero, por lo tanto, pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben el cuerpo. Y luego digan a todo el mundo que resucitó de los muertos. Si sucede, estaremos peor que al principio. Pilato respondió, tomen guardias, aseguren la tumba,
lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. El enemigo estaba consciente de eso y sabe que está derrotado y busca la manera. Y ustedes lo pueden seguir viendo. Metió un montón de ideas diciéndole, después de que resucitó, o sea, si estos soldados dejaban que alguien lo hiciera, pagaban con su vida. Sí. Iban a pagar con su vida. Y si ustedes lo buscan, van a encontrar que después, cuando saben que no pueden ocultarlo, le dicen a los soldados, mira, ve, digan esto, le vamos a dar dinero y nosotros, no se preocupen, no les va a pasar nada. Buscar la manera de manipular de forma tal que aún a la fecha siguen diciendo que los discípulos se robaron el cuerpo, pero ¿dónde está el cuerpo? Le dice que hasta el día de hoy no hay evidencia. No hay evidencia. No, No lo nunca lo va a ver. encontraron. Entonces, y Jesús mostró, se apareció a sus discípulos, se apareció a 500 personas, y hay evidencias claras, hasta y fuera de la Biblia, historiadores encuentran evidencias de Jesucristo. Exactamente. Ahora, vuelvo a lo que les decía hace un minuto atrás, el enemigo quiere robar esa verdad. No quiere que otros crean en Jesucristo, crean que Él es Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz y vino a pagar la deuda de nuestros pecados. Amén. Entonces, si alguno de ustedes aún tiene dudas, esas dudas no vienen de ustedes, vienen del enemigo, porque el enemigo no quiere que creamos en Jesucristo. Sí, Y los animamos a quienes nos escuchan, crean en Jesucristo. Él nos salvó y pagó la deuda de nuestros pecados para darnos vida eterna y resucitó. Su cuerpo no se encontró para estar con nosotros por toda una eternidad, hermanos. Amén. Por eso aquí dice también, hermanos, lo vuelvo a leer, está en Juan 11, el 25 y 26, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. ¿Ustedes, hermanos, lo están creyendo eso? Crean, esto está bíblico, hermanos. Es tiempo de que ustedes arreglen cuentas con su Señor Jesucristo, pídanle perdón y acéptenlo como Señor y su Salvador, para que entren a la vida eterna. Amén. De otra manera, hermanos, no va a haber despierte aquí. Y nomás hay un camino nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es Así por mí. dijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Qué ánimo y qué aliento nos dan esas profecías, esas promesas de Dios cumplidas ya en el Nuevo Testamento y que nosotros podemos contemplar la esperanza firme, que no seremos avergonzados, que nuestra confianza en Jesucristo, que Él murió y resucitó para nuestra redención, para perdonarnos, eso es, hermanos, lo que a nosotros nos alegra y que nosotros, hermanos, podemos descansar en que ahora vivimos para el Señor y que algún día estaremos en la presencia del Señor. Y hermanos, quiero leer en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, donde dice así, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en Jesucristo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesucristo resucitó, hermanos, nosotros recibimos una esperanza viva. Es decir, no solamente creemos que Él resucitó porque nos lo dijeron, sino porque Él resucitó y hay testimonio, como decía mi hermano Sioni, de que así fue, mis hermanos. Luego en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que nuestra esperanza, hermanos, no pasará, no perecerá, es incorruptible. Y luego dice inmarcesible, que significa que no perece, que no se marchita, sino que está siempre ahí firme. Lo que Dios nos ha prometido, hermanos, así lo hará, hermanos. Así es, mis Un hermanos. punto que dar, hermanos, nuestros pecados fueron pagados y perdonados por Cristo en la cruz. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, lo que decía mi hermano Sioni, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo el pecado, todo el castigo que nosotros merecíamos por el pecado, dice que fuimos hechos justicia de Dios en él. ¿En él en quién? En Jesucristo, cuando él murió en la cruz y resucitó, hermanos, venciendo a la muerte y dándonos a nosotros esa esperanza viva. También en 1 Pedro capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Qué esperanza tan grande tenemos, hermanos, donde nos recuerda, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Mismos, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él cuando murió, hermanos, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí, y Él fue entregado en nuestro lugar. Ese lugar nos pertenecía a nosotros, pero Él murió, hermanos, dice, y estando muertos a los pecados, es decir, eliminada la deuda del pecado, ahora dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, que ahora vivamos para la gloria del Señor, justificados por Cristo, y nos gozamos en esa esperanza, hermanos. Cristo fue a la cruz para consumar nuestra redención profetizada desde el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 19, 28 al 30 dice, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este versículo lo quise recitar una vez más, solamente para confirmar la palabra de Dios, que Jesucristo hizo todo lo que venía a hacer. El propósito clave que Él tenía que hacer era morir en esa cruz, entregar su vida, hermano, para perdón de sus pecados, para perdón de mis pecados, y Él con sus propias palabras confirmar la profecía del Antiguo Testamento, consumado estés. Cuando esa profecía de que le darían vinagre, hermanos, y Él, hermanos, en ese momento estaría dando por completa la obra de redención para cada uno de nosotros que hemos creído en el sacrificio perfecto de Jesucristo, mis hermanos. En este momento estamos concluyendo con el programa y damos gracias a Dios por este tiempo. Usted que nos escuchó, hermano, que no ha conocido al Señor, que no ha entendido tal vez el propósito de su vida en esta tierra, queremos decirle que Cristo le ama, que Cristo murió en esa cruz, no solamente para venirnos a enseñar cómo vivir, como muchos dicen, sino vino a morir en esa cruz para dar su vida en su lugar y en mi lugar, y perdonar sus pecados y justificarnos delante de Dios para que el pecado que nosotros día a día cometemos sea perdonado y ahora justificados delante de la presencia del Señor. Usted tiene acceso a Dios, solamente tiene que abrir su corazón, abrir sus labios y declarar que Jesucristo es el Señor y que Él murió en la cruz por sus pecados. Reconocer que usted es un pecador, que necesita un Salvador, un Redentor, alguien que pague esa deuda que usted merece, pagar por el pecado, porque la Biblia dice, por cuanto la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, lo invito para que memorice, para que medite en estas palabras de parte de Dios y que usted abra su corazón. Si no tiene un lugar, una iglesia, lo invitamos a nuestra iglesia donde usted se encuentra, si se encuentra en Oklahoma City, en nuestra dirección 5728 Sur May Avenue, aquí en Oklahoma City, en Iglesia Bautista del Calvario. Le recibiremos con los brazos abiertos y usted será también uno más en la familia de Cristo que ha recibido la esperanza, vida eterna por el sacrificio de Cristo. Mi nombre es Rodolfo Trujillo, dejo a mi hermano Armando y enseguida a mi hermano Sioni para que también se despidan del programa y así damos gracias a Dios en este momento. Muchas gracias, mis hermanos, por tomarse el tiempo, por escucharnos. Esperemos que esto que hablemos hoy, por las personas que no lo saben, la historia de Jesucristo, de cómo venía, Él ya venía pronosticado desde el Antiguo Testamento hasta el final para salvarnos de la vida eterna, hermanos. Entonces, los invitamos, hermanos, que nos escuchen el siguiente domingo. Aquí vamos a estar nuevamente de 4:30 a 5:30, 5:25. Y pues le doy chance para que el hermano se despida de ustedes, hermano, y gracias por escucharnos. Amén. Bueno, gracias a cada uno de los que nos escucha. Creo que nos podemos ir con una verdad definitivamente innegable. Amén. Es la resurrección de Jesucristo. Los invito a que mediten en lo siguiente. Cuando Jesús muere, que era el líder de los discípulos, Él estaba en la tumba. Amén. Y antes de resucitar, ¿dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban encerrados, con temor. Amén. Tenían miedo. Pero luego de que ellos se enteran de que Jesús resucita, luego que se les aparece en medio con puertas cerradas y los saluda, pasan una transformación increíble. Ahora, vean esto. Pasaron del miedo al valor. Estaban incluso dispuestos a morir
por la verdad de la resurrección. O Amén. sea, el valor que ellos tuvieron, se dieron cuenta. O sea, ya la muerte no tenía poder sobre ellos, tampoco tiene poder sobre aquel que cree en él. Amén. Vean esto, interesante, que está en Hechos del 4 y 13, se lo leo hacerlo rapidito, sé que casi terminamos. Amén. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Cada uno de nosotros, si creemos en Jesucristo, tenemos el valor que tenemos vida eterna en Cristo Jesús nuestro Amén, Señor. amén. Él pagó la deuda para darnos vida y vida en abundancia. Entonces ya no tenemos que escondernos, podemos salir a hablar de esa verdad a Amén. aquellos que Amén. no conocen. Así es, mis hermanos. Nos esperamos el próximo domingo y a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, hermanos. Que Dios los Amén. bendiga, hermanos. Muchas Bendiciones. gracias. Dejamos a nuestro hermano Luis en cabina, él despide el programa. Que el Señor le bendiga a todos. Nos vemos al próximo domingo, próximo viernes también. Gracias, hermanos. Gracias por ser gran bendición para todos los oyentes que nos estuvieron escuchando en esta tarde. Nos vamos a despedir con un canto de la rondalla de Benecer y nos despedimos deseándole que pase una excelente tarde en este domingo. Que Dios le bendiga. El mundo vagando está, cautivado por el pecado y maldad. Jesucristo llamando está, que vayamos por ellos al mundo a hablar. ¿Quién por ellos luchará? Llevando la armadura de Cristo en su andar. Guerreros de Dios, en la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente en Cristo yo seré. ¿Quién por ellos luchará? Llevando la armadura de Cristo en su andar.